Yo pertenezco a Jesús. Ese es el himno que está sonando. Si te gusta la buena música y la buena predicación, simplemente dale un like y suscríbete. Es una muy buena oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Vamos a comenzar como es debido. Nos toca hoy hablar acerca de un tema que es fundamental, que es la Biblia. ¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Y por qué tenemos la Biblia? El Señor mismo nos enseña el método de la interpretación de las Escrituras. Es algo precioso, es tremendo. Vamos a mirarlo un poco mejor en las Escrituras. Vamos a leer un par de pasajes. En Lucas, capítulo 24, cuando el Señor ha resucitado ya y va y se aparece a dos discípulos camino de Emaús, y los versículos 25 al 27 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Señor mismo indica de qué forma y de qué manera hay que investigar la Escritura. Se dice que un niño de 12 años puede entender hasta un 75% de la Escritura. Y es normal, es lo lógico. Las Escrituras están abiertas a un entendimiento claro porque es historia y es gramática y tiene literatura y evidentemente tiene profecía. Es la revelación de Dios a nosotros. Muchas veces algún ateo aparece por ahí diciendo: bueno, pero es que Dios es un mito, pensando en los dioses mitológicos de Grecia o de Roma. Pero no, Dios no es invención del hombre. Es lo primero que tiene que quedar claro. Dios no es invención del hombre, sino que Dios mismo se ha revelado a nosotros a través de las Escrituras. Por eso se conservan las Escrituras de una forma extraordinaria. Yo diría que hasta milagrosa, ¿no? De este pasaje podemos pasar a otro que tenemos en Isaías 61, y en Lucas también. O sea que vamos a mirarlo rápidamente. Isaías 61, versículos 1 y 2, nos dice:
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es lo que dicen los versículos 1 y 2. Y Lucas recoge el versículo 1 y parte del 2. Pero, ¿cómo lo recoge? En el capítulo 4, vamos a leer de los versículos 17 al 21, que es cuando el Señor regresa a Galilea y entra a la sinagoga y empieza a leer, y se le dio el libro de los profetas, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Aquí se para. No nos habla de el día de la ira que aparece después, sino el año agradable del Señor. Es precioso cómo el Señor mismo nos está revelando su palabra. Y dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues esta es la razón. ¿Cómo nosotros interpretamos la escritura? Pues por medio de la misma escritura, por medio de la palabra de Dios. La palabra científica que se usa para la interpretación es la hermenéutica, que significa el estudio de la interpretación de un texto, no necesariamente de la Biblia. Para eso usamos el estudio precisamente de la Biblia. Empleamos la hermenéutica para estudiar la Biblia. Aplicando a las Escrituras es el estudio de la interpretación de un texto bíblico. Siendo la Biblia un compendio de 66 libros escritos, es una completa biblioteca sobre unos 1600 años, con 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, sin los libros apócrifos que los católicos romanos han incluido. Ellos mismos dicen que son libros apócrifos, lo que quiere decir que no están inspirados. Por eso nosotros, los evangélicos, no los incluimos. Pero esos libros apócrifos se pueden leer como cualquier otro libro que tú tengas interés de leer de la antigüedad, pero que no tienen en absoluto un sentido inspiracional para estar en las Escrituras, sino que son parte de la historia y a veces cuentan cosas que no, o se dicen cosas que no concuerdan con lo que el Señor está queriendo comunicar.
La Biblia, pues, es la revelación de Dios para nosotros. No existe ningún libro como la Biblia donde desde el principio hasta el final se reconoce al Creador y Redentor de nuestras almas como el único y soberano Dios. Comprende libros históricos, proféticos y de alabanza, poemas, literatura, preguntas, proverbios y leyes. Su interpretación es histórico-gramatical y sabemos que un niño, como ya hemos dicho, de 12 años puede entender el 75% de la misma. Nosotros usamos la teología bíblica para comprender mejor la revelación divina para nuestras vidas. Es evidente que hay una parte de la Biblia que no se entiende, que no la entenderá un niño y tampoco la entenderá un adulto, porque la Biblia misma nos lo dice. Y esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 2, donde nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas, versículo 14, perdón, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Quiere decir que solo aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ilumina y nos da discernimiento y entendimiento de lo que Dios quiere decir en su palabra en muchas ocasiones. Por eso nosotros aplicamos la fe, una fe basada en la palabra de Dios, en la verdad, en lo que Dios ha hecho en todo momento para nosotros. Quiera el Señor, pues, guardarnos y fortalecernos. Quiera el Señor protegernos de tantas y formas y maneras que hay de desviar nuestra mente y nuestro pensamiento acerca de Dios. Tenemos a la Biblia un libro que ha permanecido, que ha perdurado durante siglos. Es el libro más antiguo del mundo y es en quien nosotros podemos confiar porque es la revelación de Dios para con nosotros. Y allí está precisamente el camino de la salvación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino a morir en la cruz del Calvario y lo hizo siguiendo la voluntad de Dios. Él derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Él murió y resucitó al tercer día. Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, sea su nombre bendito. Si tú no le conoces, yo te invito hoy a que le recibas como tu Señor y Salvador. Será la mejor decisión de tu vida. Que el Señor os bendiga y seguid orando por aquellos que están enfermos y por la paz de Jerusalén.